Hola, ¿cómo están? Alumnos y alumnas de la Tecnicatura en Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social. Quiero abordar un tema especial y con 2 o 3 conceptos fundamentales vinculados a el Estado y la relación con las políticas públicas. Hay un aspecto y un concepto fundamental cuando se habla de Estado y para contextualizarlo, siempre se habla que en la década del 90 había un Estado ausente y hoy nos encontramos con un Estado activo, con una intervención importante en la economía, en los aspectos sociales, en las políticas públicas. Y aquí hay un primer mito que vale la pena desmontar para poder, en última instancia, poder avanzar y estudiar e ingresar mejor en el diagnóstico y en los análisis de las políticas públicas. Es falso que en la década del 90 existía un Estado ausente. Existía un Estado presente. La cuestión, y aquí viene el punto esencial, hacia dónde estaban orientadas las políticas públicas, hacia dónde el Estado definía políticas que iban en beneficio de sectores minoritarios, de grupos económicos locales, del sistema financiero local e internacional y de las grandes multinacionales. A ver, pongamos un par de ejemplos para que pueda entenderse este concepto, esta idea. El Estado en los 90 no estaba ausente, estaba presente, por ejemplo, disponiendo medidas de desregulación económica. ¿Qué significaba? Ahí había un Estado tomando decisiones, abordando políticas públicas a través de decretos, a través de leyes que beneficiaban a sectores minoritarios. Uno cuando piensa que hay desregulación significa que hay un Estado ausente. No, ahí hay un Estado regulando la desregulación. O cuando el Estado, en la década del 90, toma medidas, avanza e interviene activamente en la propiedad de las empresas públicas, o sea, privatizándolas, ahí lo que encontrás es un Estado presente, un Estado activo. La cuestión, y ahí es el punto esencial, es activo para quién, orientado para quién. Bueno, como te dije antes, para los sectores más concentrados de la economía, para favorecer nichos de negocio de la asociación entre grupos locales, bancos internacionales, dueños de la deuda externa argentina, más grupos internacionales, multinacionales, operadoras de servicios públicos. Esa alianza del poder económico tuvo a un Estado activo a favor de sus intereses. Obviamente, si uno quiere hacer el análisis, bueno, pero había todo un sector de la sociedad excluida, todo un sector de la sociedad que no tenía un Estado presente. Es cierto, en función a políticas públicas destinadas hacia esos sectores, pero sí estaba activo en función a preservar esos nichos de negocio. Dicho esto, cuando en la primera década del nuevo siglo, y fundamentalmente a partir del ciclo político que comienza en el 2003, se encuentra un Estado presente, activo, interviniendo sobre la sociedad, sobre la economía, sobre las políticas sociales, orientadas precisamente a ese sector que fue excluido durante la década del 90 en la intervención del Estado. Entonces uno puede encontrar diferentes intervenciones activas del Estado en función a buscar mejorar la situación de sectores postergados. Entonces uno puede encontrar la ampliación de la cobertura previsional con la moratoria jubilatoria, lo que implicó la incorporación de más de 2 millones de personas en edad de jubilación, de jubilarse, que empezaron a recibir haberes jubilatorios. Cuando implementó la asignación universal por hijo, que es una ampliación de derechos sociales y económicos a niños y adolescentes hasta 18 años, o sea que es el destino de dinero, de recursos hacia esos sectores, o también, por ejemplo, a través de desarrollo social, y ustedes que están estudiando, hacia el fomento, el financiamiento del microcrédito.
Entonces ahí uno encuentra claramente, es decir, cómo el Estado pasa a estar orientado hacia uno u otro sector de la sociedad. Entonces ahí es cuando uno puede empezar a caracterizar qué tipo de Estado, no la de un Estado ausente o un Estado activo, sino caracterizar en un Estado, uno puede decir, el de la década del 90, un Estado neoliberal, un Estado en función a cumplir y satisfacer los intereses de una minoría, o un Estado en reconstrucción, un Estado activo para tratar de mejorar las condiciones materiales de la mayoría. Y cuando yo te mencioné el tema de un Estado en reconstrucción, porque el Estado fue desarticulado, significa, no es que no estaba presente, sino desarticulado en la capacidad de intervención. Desde la década del 70, el Estado fue desarticulado en su capacidad de gestión y de articulación con diferentes sectores sociales, dentro incluso de la capacitación técnica de los funcionarios y de los cuadros técnicos, y que quedó en una suerte de, primero, de inmovilismo y por otro lado de deterioro de sus calidades técnicas. Por eso digo que uno encuentra a partir del 2003 un Estado orientado hacia los sectores mayoritarios, pero a la vez también un Estado en reconstrucción. Y es un Estado en reconstrucción que aún falta bastante reconstruirlo para que precisamente esa intervención activa que tenga el Estado sea eficiente, tenga una gestión que pueda abordar con resultados inmediatos en una forma positiva. Me parece que esto es uno de los puntos esenciales para poder empezar a entender el rol del Estado y la implementación de políticas públicas, y de esta forma poder empezar a transformarlo y, en última instancia, que sea un Estado que esté en función de la defensa de los intereses de la mayoría. Hay otro aspecto que les quiero mencionar vinculado con el rol del Estado, y las políticas públicas, para que puedan entender la dimensión de lo que implica un Estado activo y un Estado que interviene con políticas públicas, porque si no puede quedar como una idea general, una idea como que si fuese una decisión sobre si, bueno, ahora hay un Estado más fuerte o porque gasta más o porque aumentó el gasto público. El Estado también es cuando acerca servicios públicos a los barrios que antes no los tenían, digamos, cuando un Estado brinda por inversión pública a través de empresas recuperadas quiero decir empresas que estaban privatizadas y pasaron a estar en manos del Estado, por ejemplo AISA de aguas, cuando llega agua o llega cloacas, digo AISA en el territorio de capital y conurbano, pero esto también que pasa en otras provincias, cuando el Estado acerca el servicio de agua potable, de cloacas, o el de transporte, o el de luz y el de gas. Ahí hay Estado. Pero a la vez también hay Estado cuando, y llega al territorio, cuando desarrolla toda una red de universidades en el conurbano bonaerense, donde hay una ampliación de derechos de acceso a la educación a un sector de la población que era casi imposible que puedan llegar a tener estudios universitarios, por varias razones. Una es por la lejanía, y la lejanía implicaba un costo muy elevado, y por consiguiente ese costo elevado, digamos, costo muy elevado por el tema del transporte, actuaba como una barrera de acceso al conocimiento. Cuando el Estado impulsa la creación de universidades en los partidos del conurbano bonaerense, bueno, ahí uno observa y puede ver y la cercanía de un Estado interviniendo en territorio. O cuando el Estado amplía la cobertura previsional, la cobertura a nivel de lo que significa la protección social, ahí es donde uno puede observar la intervención directa, o como lo que ustedes están estudiando, a través de los microcréditos.
cuando interviene el Estado a través del financiamiento y el apoyo logístico, de conocimiento, de formación, de comercialización hacia los microcréditos, bueno, ahí es donde esa gran figura, como parece alejada, algo abstracto que es el Estado, va al territorio. Y cuando va al territorio es cuando cada uno de nosotros puede percibir, observar, vivir precisamente lo que significa el Estado. Lo que significa el Estado ya no como esa imagen que te quieren vender como algo opresivo, como un Estado que en realidad no te da, sino que al revés te quita. En cambio, cuando uno puede saber e incorporar e internalizar que cuando se recibe una asignación universal por hijo, o cuando pasa a tener la posibilidad de un acceso a la vivienda, o tener agua, tener cloacas, tener luz eléctrica, gas en red, o a la vez empezar a tener un desarrollo productivo a través de microcrédito, es porque ahí empezás a entender que no es que existe esta figura mala del Estado como te quieren presentar el discurso económico convencional, el discurso neoliberal, sino que es un Estado que en última instancia somos todos.